Buenos días. Nuestro segundo domingo de vacaciones sin los pastores. No, es broma, están... aunque no pueden hablar mucho, no he podido comunicar mucho con ellos, pero sí que nos mandan saludos, nos mandan muchas bendiciones, recuerdos, que tienen muchas ganas de volver para poder compartir todo lo que ellos están viviendo, todo lo que ellos están disfrutando, y seguramente nos escuchen allí de hoy y mañana. Así que también nosotros les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde su casa, y esperamos que vuelvan cargados de bendiciones, cargados de testimonio, también de esa fuerza, ¿no?, que da el evangelizar. Y vamos a recordar todo lo que estuvimos viendo la semana pasada, y comenzábamos hablando de los problemas que hay en la sociedad, ¿verdad? Que es lo que la sociedad tiene como un problema. Vemos como el amor, el dinero, el éxito, la familia, la salud, incluso también la belleza, todo eso es un problema, es algo que la sociedad vive por ello, ¿no? Incluso también nosotros en la iglesia tenemos muchos problemas, o podemos a veces ver problemas, ¿no? Los bancos vacíos, incluso también esos creyentes, ¿no?, que vienen, se sientan en el banco y hasta el próximo domingo no viven ni para el evangelio, ¿verdad? Y a veces también nos pasa a nosotros, algunas semanas no tenemos mucha fuerza y vivimos un poquito como rinqueando, ¿verdad? Entonces también veíamos la necesidad de ver los problemas como oportunidades de bendición. Es decir, un problema no es un problema, sino que yo veo que es un problema. Simplemente tenemos que ver que son circunstancias que nos encontramos en el camino, y como hablábamos ayer, ¿no?, es como que nosotros estamos yendo por un camino. Siempre en las imágenes, ¿no?, se pinta el camino del cristiano muy estrecho y el camino de una persona del mundo como muy amplio, ¿no? Muy amplio y muy fácil, entre comillas, ¿no? Pero el camino del creyente es siempre muy estrecho y como difícil, ¿no? Entonces en el camino te vas encontrando piedras. Y esas piedras son lo que nosotros creemos que son problemas. Entonces, ¿no?, nos encontramos una piedra y en vez de pasar por la piedra decimos, no, pues mejor la rodeo, ¿no? Y lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta es que en vez de saltar el problema, lo estamos esquivando, pero nos estamos saliendo del camino. Quizá mucho, quizá poco, pero lo que realmente estamos haciendo es salirnos del plan de Dios. Por lo tanto, tenemos que pasar esas situaciones, tenemos que pasar esas confrontaciones, esos problemas, entre comillas, ¿no? Y también hablábamos de Mateo 6, del 25 en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que dice Cristo? Que no necesitamos fijarnos en la ropa, fijarnos en la comida, en qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, sino disfrutar 100% del reino de Dios y disfrutar de nuestro tiempo personal con Él, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hoy vengo bien, vengo guapo, ¿no? Y digo, mira, un traje y pantalones Emporio Armani, tengo una camisa Hugo Boss, ¿a qué se iba así? ¿Tú qué entiendes? Y los zapatos son Dolce Gabbana, ¿no? Mentira, eso es mentira. Sabéis que soy una persona sencilla, ¿no? Y no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el traje y la camisa me las han dado. Son usados, son personas que no les iban a usar más y me lo han regalado. Los pantalones me costaron 5 euros porque tienen una tara en el botón, y los zapatos fueron un regalo de Miriam de Navidad, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? ¿A qué le importa a la gente esto? Pues simplemente que no tenemos que preocuparnos de nada. No hay gente que necesita, oye, pues me voy a comprar un traje, bueno, tal, o necesito esto o lo otro. No importa, Dios te da lo que tú necesitas, y a veces de las maneras en las que no pensábamos que nos lo iba a dar, ¿verdad? Por lo tanto, en medio de toda nuestra vida, en todo nuestro día a día, en todas nuestras situaciones, en esos problemas que a veces parece que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿A dónde tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos siempre en la meta. Siempre hay que tener una meta para todo. Si tú emprendes algo y no tienes una meta, pues vas a llegar a cualquier lado menos a donde tendrías que llegar, ¿no? Es importante siempre fijarnos una meta. ¿Y la meta cuál es? Es Cristo. Y es la evangelización del mundo. Esa es la única meta que nosotros tenemos que tener. Por lo tanto, dentro de ese camino que nosotros llevamos, tenemos que vivir en la unicidad de Cristo. La unicidad de Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Lo repito, el único camino, la única verdad y la única vida. El ser humano, los filósofos, los científicos, emplean toda su vida, emplean todo su conocimiento para encontrar la verdad y el camino.
Y desde los primeros filósofos en la antigua Grecia, los filósofos más modernos, incluso hoy en día se intenta ver cuál es el camino, cuál es la verdad. Y es que la tenemos nosotros, no es que nosotros tengamos toda la verdad absoluta, porque no cabe en nuestra cabeza, somos seres finitos. Pero sin embargo tenemos al que tiene toda la verdad, que es Cristo. Amén. Por lo tanto, con la meta correcta, teniendo a Cristo, la unicidad de Cristo, y estando unánimes y juntos en Cristo, es que nosotros podremos llegar a esa meta. Y también recordábamos la semana pasada qué es lo básico. ¿Qué es lo básico? Y lo básico es que el hombre fue creado a imagen de Dios. Fuimos creados con espíritu, fuimos creados para tener una relación personal con Él. Y por causa del diablo es que la imagen de Dios ha sido destruida. Y el espíritu del hombre ha muerto. El hombre ha muerto espiritualmente y también muere físicamente por esa separación entre Dios y el hombre. Entonces, por causa de ese hecho, es que viene la muerte, viene la maldición y la destrucción de toda la sociedad y de toda la humanidad. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que el ser humano va al infierno. Sin embargo, Dios hizo una cosa, y es que mandó a Cristo. ¿Para qué? Para romper todo poder, toda obra del maligno. Él vino, rompió todo lo que Satanás había hecho y nos dio la oportunidad de ser salvos. Eso es lo que Cristo vino. Por eso tenemos que disfrutar de que no tenemos problemas en Cristo, sino que tenemos que fijarnos en Él y disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado en Cristo. Todas preocupaciones tenemos que tirarlas. Y además hablábamos también de que toda situación que nos venga no es un problema, sino que es una oportunidad para ser guiados, para ser bendecidos, para ser también llenos del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por lo tanto, que al final acabamos diciendo, ¿el creyente tiene problemas, sí o no? No tiene problemas. ¿Tiene problemas, sí o no? No escucho nada. El creyente, todo lo que tiene son bendiciones. Por lo tanto, fijarnos en la meta y toda situación tenemos que pasarla con acción de gracias. Continuábamos. Las 3 batallas que teníamos que vivir, la batalla contra nosotros mismos, contra mí mismo. Yo normalmente soy mi propio enemigo, ¿no? Como a veces hablábamos, yo no tengo problemas, pero sin embargo, yo a veces veo situaciones y creo que son problemas. Había una estadística que dijo el pastor no hace mucho tiempo, y es que un porcentaje muy alto de los problemas realmente no son problemas, es que nosotros pensamos que lo son y hacemos que sea un problema. Y eso en el mundo secular, eso en el día de hoy. Sin embargo, hemos dicho que el creyente no tiene problemas. Por lo tanto, dejar todas nuestras circunstancias a Dios. Encontrar la voluntad de Dios en todos lados. Quitar nuestro propio pensamiento. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Cómo pienso yo que se tendrían que hacer las cosas? Tenemos que morir nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Cuanto yo más viva en mí, es decir, cuanto yo más mi pensamiento más grande sea dentro de mí, Cristo más pequeñito va a ser. Recordamos también siempre la imagen, ¿no?, del tono de nuestra vida y dónde estamos nosotros y dónde dejamos que Cristo esté, ¿verdad? Así que tenemos que rendirnos completamente a las manos de Dios para que Él pueda hacer una gran obra en nosotros y así ser realmente liberados de toda oscuridad, liberados también de las confusiones y de los engaños que Satanás pueda tener en nuestra vida. Así poder tener la segunda pelea, la pelea contra Satanás, que siempre intenta engañarnos, siempre intenta distorsionar nuestra imagen de Dios, siempre intenta distorsionar por lo que nosotros estamos viviendo. Así que, como con mis fuerzas no puedo, tengo que usar el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para romper y para destruir toda obra de Satanás. Por lo tanto, como Dios está conmigo, como el poder de Dios, que es el poder del cielo y de la tierra, está conmigo, no tengo que temer a nada. Así que los demonios, por este poder de Dios, temblarán. El poder de Satanás y las labores de Satanás se acabarán rompiendo y podemos disfrutar de todas respuestas y todas bendiciones. Y así podemos disfrutar de la tercera batalla, que es la batalla contra el mundo. ¿Y cómo tenemos que pelear la batalla contra el mundo? Mientras que nosotros vivimos en el mundo, el Espíritu Santo está con nosotros. Y por eso Juan 14:16 dice que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Y recordábamos el texto de Mateo 28:20, ¿no? Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Siempre Dios estará con nosotros. Por lo tanto,
disfrutar también de la llenura del Espíritu Santo, que nos enseña, que nos recuerda quién es Cristo y cuál es nuestra condición, que nos da el poder y nos guía en este camino. También en Juan 2:20 dice que hemos recibido la unción del Espíritu Santo y que nosotros conoceremos todas las cosas. El reino de Dios se ha establecido en la tierra, por lo tanto, yo tengo que disfrutar de ese reino de Dios que se ha establecido en la tierra. Eso quiere decir que el poder de Dios, que las bendiciones de Dios han llegado a mi vida completamente, por lo que yo tengo que dejarlo todo, tenemos que dejarlo todo, incluso lo mejor, lo peor, todo en las manos de Dios y tener siempre acción de gracias. Muy importante tener siempre acción de gracias. ¿Y por qué voy a agradecer yo por todas las situaciones? Porque en todas ellas está el plan de Dios para mi vida. Entonces, como el plan de Dios está en mi vida, como el plan de Dios me lo pone delante, es que yo tengo que disfrutar de él, yo puedo encontrarlo y puedo seguir así mi vida. No tenemos que cerrarnos en nosotros mismos, sino que tenemos que recibir la gracia de Dios. Porque Él ya nos ha dado la fuerza, Él nos ha dado el poder para vencer a Satanás. Por lo tanto, no tenemos que engañarnos, no tenemos que vivir engañados por Satanás. Y no tenemos que pelearnos entre nosotros, siempre es el problema, ¿no? Mi pensamiento siempre lucha contra el del hermano, ¿no? Mi pensamiento no es como el del pastor, no es como el del anciano, ni como el diácono, ¿no? Y a veces tenemos esas luchas, esos enfrentamientos. No tenemos que pelear contra nosotros mismos, incluso tampoco tenemos que pelear contra el mundo. Tenemos que pelear de una forma espiritual. Siempre un profesor mío dice, la iglesia es como un barco. Dice, el barco tiene que entrar dentro del mar, pero nunca el mar tiene que entrar dentro del barco. Siempre es una frase que él, como es mayor, la decía todos los días. Siempre se lo olvidaba. Así que, teniendo la meta correcta, ¿cómo tenemos que vivir nuestro día a día? Hemos dicho que tenemos que vivir como verdaderos discípulos, como verdaderos evangelistas. Amén. Y aunque podéis decir otra vez Hechos, dice, no habéis predicado ya mucho con Hechos, pero es que en Hechos yo encuentro cuál es el método, cuál es la fórmula para poder vivir mi vida de evangelismo. Hechos, yo digo que es como una especie de manual del evangelista. Entonces, podemos, si queremos, abrir nuestra Biblia en Hechos 1 y lo podemos ir viendo poco a poco, podemos ir leyendo de una forma también conjunta. Y no vamos a leerlo ahora, sino que vamos a estar mirándolo, no os preocupéis. Y vemos como en Hechos 1:1, Lucas había escrito ya el Evangelio, ¿verdad? Todos sabemos que Lucas ha escrito 2 tomos, toda su obra en 2 tomos, que es el Evangelio y el libro de los Hechos. Y al principio empieza diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y a veces podemos leer esto y podemos decir, bueno, venga, vamos a leer un poco más. Como que no tiene importancia, ¿no? Pero es que en este pequeño versículo hay una verdad muy grande. Y es, ¿qué es lo que Lucas quería mostrar? ¿Qué es lo que Lucas mostró en el Evangelio y quería demostrar aquí? Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es lo que estaba poniendo, es la primera piedra, estaba poniendo la base, que es Cristo. La base es Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo y enseñó? Y además, otro punto importante es que, a pesar de todas las teorías, ¿no?, de que hablan, pues, ¿quién era Teófilo? Pues Teófilo era tal, era Pascual, o realmente incluso ni siquiera existía. Era una forma que Lucas podía usar, pues, para transmitir su mensaje sin que nadie dudase ni que mirase mal. Pero lo que Lucas estaba haciendo era dando un tratado de evangelismo. Aunque fuese en forma de libro, aunque fuese en forma de ese tipo de escritura, era un tratado de evangelismo. Lucas, lo que él había vivido, lo que él había escuchado, lo que él había experimentado, él lo puso en un papel para que otros también pudieran creer en Cristo. Por lo tanto, eso también es un tratado de evangelismo. Y la roca y el fundamento de la obra y el fundamento de nuestra vida es Hechos 1:1, es Cristo. Luego vamos a dar un salto a Hechos 3, donde dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí estamos viendo qué es lo que Cristo enseñó. Pues Cristo enseñó el reino de Dios, es decir, el mensaje. Y aquí es lo que nosotros tenemos. Él a sus discípulos, él a sus más allegados, lo que quería transmitirles era acerca del reino de Dios. Y es que él mismo era el reino de Dios, como vemos en la mayoría de sus parábolas, ¿verdad? Vemos el reino de los cielos. Avanzamos a Hechos 1:5. Encontramos la primera gran promesa. La primera gran promesa es el Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué dice Hechos 1:5? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, ya estaba poniendo una promesa, vais a ser bautizados con el Espíritu Santo, con el Consolador, ¿no? Hechos 1:8, otra promesa. ¿Cuál es la otra promesa? No la sabemos. ¿Qué es lo que promete en Hechos 1:8? Que vamos a ser testigos hasta el final del mundo. Otra promesa, testigos. Así que en estos Hechos, del 1 al 8, encontramos cuál es el mensaje que Cristo había dejado, que es, primero, Cristo, lo que Él había hecho, el reino de Dios, la llegada del Espíritu Santo y sobre todo el mandato que nosotros vamos a ser testigos. Así que aquí encontramos lo que llamamos el primer hoy. ¿Cuál es el primer hoy? El mensaje, la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Y es el primer hoy, la palabra. Luego podemos seguir leyendo. Vamos a Hechos 1:13. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban, no? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Aposento alto, ¿no? Entonces, vamos a leer el versículo número 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, ellos se reunieron en un lugar pues, posiblemente pequeñito. ¿Y qué es lo que hacían? Versículo 14. Perseveraban. Primero dice perseveraban. ¿Y qué es lo que decíamos la semana pasada, no? Lo importante es que en ese camino para alcanzar la meta, es que perseveremos. Después decían que unánimes, es decir, juntos, en unidad. No estaban uno por un lado y otro por otro, sino que estaban perseverando todos juntos, unánimes. ¿Y qué es lo que hacían? Oraban. Estaban juntos orando. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué estaban orando? ¿Cuáles eran sus títulos de oración? Pues sus títulos de oración eran Hechos 1, del 1 al 8, es decir, lo que Cristo les había enseñado, lo que Cristo les había dado y lo que Cristo les había mandado. Es decir, ellos te habían dicho, bueno, pues si Cristo nos ha dicho que va a llegar el Espíritu Santo, pues vamos a orar por ello. Y si Cristo nos ha dicho que vamos a ser testigos, pues vamos a orar por ello, ¿no? Entonces, aquí vemos el segundo hoy que tenemos que tener en nuestro día a día, es la oración. ¿Y la oración por qué? Por el mensaje que Cristo nos ha dado. Entonces, avanzamos a Hechos 2:1. Llega la festividad de Pentecostés. Entonces, como era costumbre, todos estaban juntos, estaban festejando. Y otra vez en Hechos 2:1 vuelve a decir, unánimes y juntos, siempre en unidad. Vemos el versículo 2:4, donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, la promesa que Cristo les había hecho en Hechos 1:5 y luego repite en Hechos 1:8 les había sido concedida. Es decir, Cristo les da la palabra, les da el mensaje. Ellos oran por el mensaje y ellos reciben la respuesta al mensaje. Es decir, una promesa, un pacto que Cristo les había dado, que Dios les había dado, al final les ha sido dado. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros oramos, nosotros vamos a tener respuesta a nuestras oraciones. Lo que pasa es que a veces no es la que nos gustaría. A veces Dios responde de 3 formas, ¿no? Sí, no o espera. Y a veces escuchamos un no y nos hacemos un poco lo loco, ¿no? Como, bueno, eso habrá sido cosa mía, ¿no? Esperamos un poco más. Que no. Ay, no sé, creo que ha dicho que no, no sé lo que ha dicho. A ver si... Y esperamos siempre el sí o viceversa, ¿no? Siempre queremos nuestra respuesta personalizada como a nosotros nos gusta, ¿no? Pero tenemos que también saber encajar qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Y a veces no es lo que nos gustaría, pero sí que es
aunque no lo creamos, lo mejor para nuestra vida. Así que estaban ese grupo de cristianos, ese grupo de discípulos en el aposento alto, orando, habiendo recibido después el mensaje, ¿no? Orando por el mensaje, y ya habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Es decir, habían recibido la promesa, y que cuando ellos recibieron la promesa, ¿qué es lo que ellos hicieron? Vamos a avanzar al versículo 2:7. Versículo 7 del capítulo 2 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, esos son las personas del pueblo que estaban hablando y estaban diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido sobre esos cristianos, ¿y qué es lo primero que hicieron? Salir y predicar. No esperaron o tramaron un plan o iban ahí con miedo o tal. Ellos, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, fueron y predicaron. Además, también conocemos, ¿no?, el milagro, ¿no?, de que ellos hablaban en las lenguas para que todos les pudieran entender, ¿no? Eso a Miri ahora mismo no le pasa porque como la han operado de la faringe, pues tienen que estar un tiempo sin poder hablar, ¿no? Pero ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo, habían recibido esa promesa y lo primero que hicieron fue predicar. Y eso tiene que ser un ejemplo para nosotros. A veces esperamos, ¿no?, que venga como nosotros, como en Pentecostés, ¿no? Como nos venga una unción y una llenura y nos pongamos así como fuertes, saquemos pecho y vayamos a predicar. Y a veces eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ya ha venido a nosotros el Espíritu Santo. Aunque no lo veamos, aunque no lo creamos, ya está con nosotros. Hay gente que no le gusta la expresión, ¿no?, la doble ración del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, bueno, si nosotros ya tenemos una, ¿para qué pedir doble? Eso no tiene sentido, ¿no? Pero ese es el corazón que tenemos que tener. Tenemos que vivir siendo llenos del Espíritu Santo, pero ya lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Predicar. No tenemos que esperar nada grande, no tenemos que esperar ninguna cosa extraordinaria, ni ningún milagro, ni ningún suceso carismático. Tenemos que disfrutar ya del evangelismo. Y también vamos a seguir avanzando. Vemos como en el capítulo 14, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro, como dice aquí, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, es decir, les predicó, les dio un mensaje. ¿Y qué mensaje les dio? ¿Qué mensaje les dio? Vamos a ir al versículo 2:36, donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, todo el mensaje de principio a fin, Él lo había hecho con la base de Cristo, siempre. La base de Cristo en mi predicación, mi evangelismo, mi vida, siempre con la base de Cristo. Cristo es el Señor. Y además también, un apunte importante, en el versículo 17, 2:17, Pedro usa también la palabra, es decir, la palabra no es solo una literatura que nosotros tenemos, es el arma que Dios nos ha dado para poder transmitir su evangelio. Por eso también es bueno que estemos yendo a la clase de escuela bíblica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un arma y no la sé usar, y no sé ni cómo se llama el arma, ni cómo cogerla, va a ser inútil. O sea, si tú te das una espada y no sabes cómo usarla, te vas a hacer polvo. O como una pistola, o cualquier tipo de arma, ¿no? Si nosotros tenemos la Biblia como arma, que es la palabra de Dios, y no aprendemos a usarla y no la conocemos, y realmente no sabemos sacar de la Biblia qué es lo que Dios nos ha dicho y qué es el mensaje nuestro para hoy, realmente nos vamos a sentir pues perdidos. ¿Por qué? Porque iremos a evangelizar a alguien y nos lo podremos aprender todo de memoria, te puedo decir todos los textos, pero realmente si yo no lo conozco, si yo no lo estoy viviendo, es inútil. Por lo tanto, también tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar el mensaje de Cristo que en ella hay, ¿verdad? Así que Pedro, en el versículo 32 y 33 del segundo capítulo, dice, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, justamente Él acaba de recibir la promesa del Espíritu Santo, que Él, ¿qué es lo que está haciendo? La está predicando. Por lo tanto, la otra promesa que que Cristo les había dado en Hechos 1:8, que la de seréis testigos, la está viviendo. Ellos ya son testigos
de la llenura del Espíritu Santo, son testigos del mensaje, son testigos de la conversión, de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, ¿qué es lo que él hace? Pues da su testimonio. ¿Qué es lo que él ha vivido? ¿Qué es lo que él siente? ¿Qué es lo que él ve? Por lo tanto, esto que vosotros veis y oís, es decir, son hechos, son sucesos, son obras que todo el mundo puede ver. Y nosotros también tenemos que ser así en nuestra vida. Tenemos que vivir una vida de evangelista que toda persona pueda ver con sus propios ojos. Tenemos, si recordamos un mensaje que di hace tiempo, ¿no? Y decía, ¿cuáles son los 3 tipos de testigo? El primer testigo, ¿no? Es alguien que ve algo, vive algo y lo cuenta, testifica, ¿no? Es el testigo que testifica de algo que él ha visto en sus propias carnes, ¿no? El segundo tipo de testigo que decía era el testigo que a través de su vida testifica. Es decir, yo no puedo decir nada, o sea, yo no digo nada, no evangelizo, pero a través de cómo vivo, cómo es mi vida, cómo Dios trabaja en mi vida, es que ya estoy dando testimonio, ¿verdad? Y muchas veces pasa, ¿no? Hay cristianos que viven su vida así y hay gente que se le acerca y le dice, pero tú tienes algo especial, tú tienes algo distinto, ¿no? O cómo es posible que en medio de esta circunstancia tú estés así de feliz o estés tan tranquilo, ¿no? Ese testimonio de vida, que aunque yo no lo testifique, yo no les hable de Cristo, mi propia vida esté testificando. Hay que complementar las dos cosas, no hay que dejar una por la otra, ¿no? Y también el otro tipo de testigo, ya para terminar los 3, ¿no? Era aquel testigo, ¿no? Como la palabra en griego, martireo, dice que es testigo y mártir. Es decir, en griego la palabra testigo tiene que ver con mártir. Es decir, la palabra que el testigo es capaz de dar su vida, literalmente de dar su vida por aquel testimonio que estamos viviendo. Y gracias a Dios en España no tenemos una persecución sangrienta como en otros países hay, donde todos los días siempre hay un cristiano que muere, ¿no? Hay estadísticas abrumadoras que podemos ver en internet y en páginas, ¿no? Que yo os invito también que investiguéis y que miréis de la cantidad de cristianos que mueren todos los años por compartir el Evangelio. Y los miles de misioneros y pastores que se van a tierras lejanas, distintas, otros idiomas, otras culturas, y sobre todo donde si les pillan dando el Evangelio, pues les puede pasar lo peor, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener en referencia a estas personas del aposento alto, a estos primeros cristianos, los cristianos primitivos, ¿no? Que ellos recibiendo la palabra, oraron por ella y luego evangelizaron según la palabra que les dieron, ¿no? Por tanto, recibiendo estos 3 hoys, el hoy del mensaje, el hoy de la oración y el hoy del evangelismo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a seguir avanzando en el capítulo 2 de Hechos. Hechos 2:41, donde dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Son cifras suyas, las nuestras. Haremos si se convierte en 3.000 personas. ¿Qué hacemos con tantas? No podemos. O sea, que no hay que mirar el número, sino hay que ver la respuesta y el fruto. Es decir, si yo todos mis días, cada día que yo viva, estoy viviendo, recibiendo la palabra de Dios, estoy viviendo en oración con la palabra y estoy disfrutando de mi evangelismo en el campo, yo voy a tener frutos. Pequeños o grandes. También tenemos que deshacernos de ese pensamiento, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es malo y de lo que es grande y pequeño a nuestros ojos, ¿no? Pero si nosotros vivimos con esos 3 hoys, nosotros vamos a recibir frutos. Así que en ese camino que nosotros estamos viviendo también tenemos que tener la continuidad. Y lo vemos en los siguientes versículos hasta el final del capítulo 2, del 42 al 47, que donde dice en el versículo 32 que perseveraban. Otra vez, perseveraban. Seguían juntos, ¿no? Donde dice, unánimes. ¿Y en qué perseveraban? ¿Y en qué seguían juntos? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pues lo que ellos habían vivido. Cristo es el mensaje que, como vemos, al apóstol Pedro había predicado. Es decir, Cristo, ellos perseveraban en la palabra. ¿Qué también hacían? En el capítulo 42 también dice, en la comunión unos con otros. Es decir, en unidad. En unidad de verdad. No solo estando uno al lado del otro, sino viviendo los unos con los otros. Pues habrá más. ¿Y qué más vemos aquí en el versículo 42?
y en las oraciones. Es decir, estaban juntos, estaban en comunión, estaban escuchando la palabra, estaban en esa doctrina y estaban orando. Es decir, nuevamente nos recuerda Lucas y vemos en la Biblia que otra vez estaban orando, la importancia de orar, no solo individualmente, personalmente, sino también orar en iglesia, orar juntos, orar en unidad, siempre con la misma meta. Versículo 43, ¿qué dice? Maravillas y señales, es decir, no se había quedado en un solo día, no se había quedado en el día de Pentecostés, se convirtieron 3.000 y se cerró el chiringuito, ¿no? ¿Qué pasaba? Que ellos seguían disfrutando de esa palabra, de salvación y ese evangelismo, por lo tanto, los frutos todos los días iban sucediendo, seguían habiendo maravillas, seguían habiendo señales. El Espíritu Santo todos los días, según ellos estaban trabajando, según ellos se empleaban en la obra, iba habiendo ese fruto. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Otra vez nos vuelve a reenfatizar la palabra juntos. Y madre mía, es que lo has dicho muchas veces, es que lo pone muchas veces. ¿Y por qué lo pone muchas veces? Porque es muy importante, la unidad. La unidad siempre la unicidad. Versículo 45. Se ayudaban los unos en nosotros, los unos a nosotros. Había esa comunidad no solo de hablar, no solo de orar, sino también se ayudaban, eran uno. Eran uno, ¿verdad? Versículo 46. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Con alegría, estaban felices, disfrutaban, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estaba pasando. Ellos disfrutaban, estaban gozosos, estaban felices, y luego con sencillez de corazón. O sea, yo me imagino que ellos, a lo mejor traían 10 panes, los repartirían entre todos, y salían felices. Es decir, no necesitaban vivir en una mansión, no necesitarían vivir pues, con buena ropa, no necesitarían vivir de una manera u otra. Ellos tenían esa sencillez de corazón. Ellos disfrutaban sencillamente de los frutos y del evangelismo que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, el capítulo 2 termina diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, todos los días no es que vinieran por sí solos, que puede ser que algunos, pues se acercaran a preguntar o hubieran escuchado, sino que todos los días, me imagino que estarían predicando. Todos los días estarían trabajando en el campo. ¿Y cuál es eso? ¿Por qué es así? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra y empezamos en la palabra, oramos en ella y evangelizamos, no hay otro remedio que al final Dios acabe obrando. Tarde o temprano, de una manera u otra, aunque sea poquito a poco, pero Dios al final siempre dará el fruto. Por lo tanto, disfrutar de estos 3 hoys. Disfrutar de la oración, o primero de la palabra, disfrutar también del evangelismo y disfrutar también así, inevitablemente, de los frutos de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros disfrutamos de esos 3 hoys, vivimos nuestra vida en esos 3 hoys, es que el poder de Dios va a llegar a nuestra vida. Nos vamos a poder tener ese poder, no vamos a tener superfuerza como Superman, no vamos a tener ese Espíritu Santo que realmente nos llene y nos haga hacer cosas que nosotros pensábamos que no vamos a hacer nunca. ¿No? Entonces, recibiremos ese poder porque somos hijos de Dios y recibiremos esas bendiciones. Es decir, nosotros, al haber aceptado a Cristo, al habernos hecho hijos de Dios, es que nuestra identidad ha cambiado. Tenemos otra identidad. ¿No? Aníbal hace poco ha podido cambiar su nacionalidad, ¿no? A la nacionalidad española. Ha cambiado su identidad, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, nosotros cambiamos nuestra identidad espiritual, es decir, no somos más hijos del diablo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, en el momento que nosotros disfrutamos de esa identidad, disfrutamos de ese poder de Dios, es que nuestra naturaleza, nuestra condición va a cambiar. Nosotros vamos a disfrutar del poder de Dios y todo nuestro ser va a ser transformado poco a poco. A veces pecamos de presentar un evangelio transformador de la noche a la mañana, sin embargo, a veces hay que trabajar poquito a poco, ¿verdad? Y hay cristianos que llevan 40 años en la iglesia y aún hay parte de su naturaleza, hay parte de sus
mentalidad que hay que cambiar, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos que cambiar de identidad, de nuestra naturaleza, por lo tanto tenemos que morir nosotros mismos para que Dios pueda terminar de cambiar nuestra vida. Tener esa vasija, ese plato grande, ¿no? Después, descubrir la voluntad de Dios en medio de los problemas y del sufrimiento, en medio de las persecuciones, de todas esas situaciones que hemos hablado ya, que Dios pueda darnos ese poder para disfrutar en esas circunstancias. Y como hemos hablado antes, recordar a todas esas personas que ya no hablo de los antiguos cristianos en los primeros siglos, que eran mandados a los circos romanos, no estoy hablando de esas muertes que ocurrían hace mucho tiempo, estoy hablando del día de hoy, ¿no? Esas persecuciones que realmente existen y a nosotros no las vivamos, pero también tenemos que llevar ese evangelio a pesar de que nos estuvieran persiguiendo. Con el poder de Dios también podemos encontrar el propósito de nuestra vida, es decir, la meta. Podemos disfrutar también del poder para alcanzar esa meta de la que estamos hablando. Además, en el lugar donde estamos, tenemos que encontrar la voluntad de Dios. Siempre, en el campo que estemos, siempre tenemos que verlo especialmente con esos ojos. Es decir, yo no estoy simplemente en un lugar, estoy en un campo. En un lugar que Dios me ha puesto para evangelizar, para encontrar a los discípulos y para poder hacer así la evangelización. Porque Dios ha sonado toda nuestra condición, nos ha lavado, nos ha dado la bendición. En ese mismo momento es que todos nuestros pecados han sido solucionados, toda nuestra condición, como hemos dicho, ha sido cambiada. Y además, cuando vienen los problemas, en ese sufrimiento que nosotros tenemos, es que tenemos que encontrar especialmente el plan de Dios. En nuestra vida tenemos que encontrar el objetivo de Dios y hacerlo como una respuesta para nosotros. Es decir, el plan de Dios, lo que Dios quiere que hagamos, tiene que ser nuestra mayor respuesta. Y nuestra respuesta, tanto a lo que Dios nos responde, sino como nuestra respuesta de movilizarnos. Es decir, tenemos que responder, tenemos que movilizarnos, ¿no? También en ese plan de Dios. Disfrutar de las oraciones y disfrutar de la ayuda del Espíritu Santo, de las respuestas que Dios me da y entender, cuando nosotros oramos, es tiempo que pasamos con Dios y es tiempo en el que Dios también nos da el poder en la ayuda del Espíritu Santo. Así como nosotros no podemos triunfar con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, tenemos que cambiarlo por los hábitos de Dios. Es decir, nuestro hábito que tiene que ser la palabra, la oración y el evangelismo. Ese tiene que ser nuestro principal hábito. Y lo hemos explicado muchísimas veces, desde por la mañana, desde que nos levantamos. Nuestro hábito, ¿cuál tiene que ser? El disfrutar de la palabra, de la oración y del evangelismo. Es decir, yo tengo que levantarme ya, disfrutar de mi tiempo con Dios, de repasar la palabra, leer el horario, escuchar un mensaje, leer la Biblia. Tenemos infinidad de cosas que podemos hacer. Tenemos que orar siempre con un propósito. Por ejemplo, la oración por la mañana, una oración que nos tiene el Espíritu Santo, una oración que estemos pensando en lo que vamos a hacer ese día, la persona con la que nos vamos a encontrar, y que Dios nos muestre y nos presente a los discípulos que tiene escondidos en todos los lugares, ¿verdad? Por lo tanto, nuestras costumbres, nuestros hábitos, por muy saludables que puedan ser humanamente, tenemos que cambiarlos, por lo menos incluir en ellos como principales la palabra, la oración y el evangelismo. Por lo tanto, simplemente nos tenemos que dar cuenta de la realidad espiritual que nos rodea, de darnos cuenta también del significado de lo que es ser hechos hijos de Dios y de tener su poder. Yo no tengo que preocuparme por nada de lo que venga a mi vida. Simplemente ver los hechos con ojos espirituales y ver cómo al final toda circunstancia se soluciona sola. Y digo tener ojos espirituales porque a veces nuestros problemas se solucionan, entre comillas, Dios obra, Dios hace, Dios nos da, y a veces nos lo perdemos. A veces miramos hacia otro lado. No, eso a mucha gente le pasa, ¿verdad? Cuando tú estás trabajando, ayudando mucho a una persona, tal, y de pronto un día coge y te dice, pero es que nunca haces nada por mí, es que nunca... Y eso muchas veces le puede pasar a los padres con los hijos, ¿verdad? Tú a un hijo le puedes dar todo, sin embargo un hijo nunca como que te va a dar y te va a reconocer todo lo que tú has hecho por él. Pero tú, ¿por qué lo haces? Eso lo digan los padres, ¿no? A mí me queda. ¿Pero por qué? Porque tú amas a tu hijo, ¿no? Entonces,
tenemos que tener también el amor. Se dice muchas veces, ¿no?, que Dios es amor. Y nosotros tenemos que tener ese reflejo en nuestra vida, ¿verdad? Porque el amor es realmente lo que mueve todo. Yo no puedo evangelizar el campo si yo no amo al campo. Yo no puedo tener relación con un hermano que es distinto a mí, que a veces no pensamos de la misma forma, ni tenemos el mismo criterio, ni la misma visión de hacer una cosa u otra. Yo no puedo tener esa comunión, como vemos en la Biblia, si yo no le amo. Si yo no tengo ese amor. Y también el amar significa no olvidar nuestras diferencias. Significa no olvidar lo que tú me hayas podido hacer o lo que yo haya podido hacerte. Eso también significa amor. Entonces, si nosotros no estamos teniendo ese amor por el campo, ese amor por las personas de ahí fuera, ese amor por nosotros mismos, y todo lo más importante, ese amor hacia Dios, es que no vamos a poder tampoco disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No vamos a poder disfrutar de la mayor bendición que está ahí fuera, en el campo. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que vivir en oración. Siempre donde vayamos, donde estemos con una persona, orar. No digo orar de ponernos en un sitio y bajar nuestra cabeza y ponernos a orar, sino que nuestra oración también es una conversación entre yo y Dios. Es decir, yo puedo ir a un sitio y puedo ser consciente, puedo estar esperando. Señor, ¿qué persona puedes tener tú preparada para mí? O realmente que yo pueda disfrutar de tal. Esa oración 24 horas, ¿no? ¿Cómo vas a orar 24 horas? No vas a comer ni nada. Es cambiar también nuestro pensamiento de oración. Todo eso es oración. Todo lo que nosotros hagamos por Dios también es oración. Toda nuestra relación con Dios, nuestro día, todo nuestro pensamiento tiene que ser también oración. Por lo tanto, nosotros, cuando vivimos en oración, también vivimos en sanidad espiritual y también en sanidad física. Cogiendo el pacto de Dios, podemos tener también esa sanidad espiritual, ese pacto de evangelización, esos 3 sois de los que estamos hablando hoy. Que todos los que escuchemos el mensaje podamos disfrutar en oración todos los días y así quebrar todo el poder espiritual, todo poder de diablo, toda obra que esté haciendo en nuestra vida, en nuestro campo y en nuestra región. Así que Dios realmente nos pueda guiar, pueda obrar a través de nosotros, que realmente nosotros seamos esos canales, podamos ser esas, por así decirlo, como esas vasijas, ¿no?, que Dios utiliza, ¿no?, que Dios realmente nos llene y podamos ser esos discípulos realmente para cambiar esta época. Así que, teniendo los hábitos de los 3 sois, que podamos tener las 3 sanidades, ¿no?, lo físico, lo espiritual y también sanar el campo. Realmente que podamos vivir en esos 3 sois. Y en el momento en el que nosotros vivamos ahí, es que todo nuestro espíritu, toda nuestra condición espiritual es que va a cambiar, toda nuestra naturaleza va a ser distinta. Hay quien dice, ¿no?, que una persona es lo que piensa, ¿no? Lo que piensa es una persona. Y lo que tiene dentro es lo que piensa. Por lo tanto, lo que yo tengo dentro, por lo que yo vivo, lo que tengo en mi interior realizado, es lo que yo soy. Y es lo que también va a determinar mis hechos y va a determinar mis actos. Por lo tanto, si yo cambio mi naturaleza de evangelismo, todo mi ser va a cambiar, todos mis actos van a cambiar, por lo tanto, yo seré un evangelista. Así que no dejar que Satanás nos engañe, nos enseñe problemas donde realmente no hay problemas, que realmente no veamos esas circunstancias como circunstancias donde no vamos a poder salir, donde no hay final, ver cómo es un pozo que no tiene fin. Dejar de tener esos engaños que Satanás nos trae. No fijarnos siempre en el final de mes, en el que voy a vestir o cómo, en el que voy a comer, sino disfrutar 100% de lo que Dios me da. Y por cuanto yo esté disfrutando de esa meta, de ese evangelismo, es que yo voy a poder disfrutar de todo lo demás. Por lo tanto, que podamos disfrutar también de esa sanidad en nuestra vida. Amén. Que podamos convertirnos en esos evangelistas, en esas personas que no se conforman con vivir simplemente con vivir una vida, sino que viven en la palabra, en la oración y en el evangelismo. Amén. Señor, gracias por el día que nos has dado. Señor, gracias porque tú nos das
este mensaje, Señor, tú transformas nuestra vida, tú nos cambias nuestra naturaleza, tú nos has dado una meta y un propósito por el que seguir, Señor, y por lo tanto das una razón por la que vivir, Señor. Que realmente podamos vivir por esa razón, por ese motivo, Señor, que podamos disfrutar del evangelismo en nuestras vidas, que podamos derrotarnos a nosotros mismos, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de ver las cosas y tener unos ojos espirituales, tener un corazón que ame, Señor, al campo, Señor, que ame a nuestros hermanos, un corazón que te ame a ti, solamente a ti, Señor, por encima de todas las cosas. Que dejemos de vivir en la religiosidad, que dejemos de vivir en el misticismo, que dejemos de vivir por otras cosas que no es vivir por y para ti, Señor. Que podamos disfrutar todos los días de los que sois, que podamos vivir en la palabra, que podamos vivir en la oración y que podamos vivir por y para el evangelismo, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.